Hola a todos y bienvenidos a una nueva versión de nuestro Ágora Live de la Fundación para el Progreso. Hoy día hablaremos de el nuevo orden mundial que se está gestando a partir de los fenómenos y megatendencias que tenemos hoy día, muy particularmente determinados por la pandemia que estamos viviendo, y cómo ese nuevo orden mundial puede estarse dirigiendo a una nueva tentación autoritaria, totalitaria, muy especialmente con el contexto de la pandemia. Para hablar de todo esto nos acompaña Germán Concha. Germán es abogado de la Universidad Católica y es profesor de Derecho Constitucional de la misma Casa de Estudios. Él fue investigador de Libertad y Desarrollo y hoy distribuye su tiempo justamente entre la academia y la práctica legal, siendo socio del estudio de abogados Concha Zavala. Germán, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Ricardo, por la invitación y por la oportunidad de comentar de estos temas que creo que son muy importantes. Exactamente, no estamos viviendo un momento normal dentro de la historia de la humanidad. Estoy seguro que nuestros hijos, nietos y descendencia probablemente van a ver en los libros de historia lo que estamos viviendo. Y justamente quería introducir la conversación con un tema histórico. Pareciera haber una especie de déjà vu en el momento político y social que estamos viviendo. A principios del siglo XX, muy particularmente después de la Primera Guerra Mundial, catalizado por la Gran Depresión del año 29, hubo una tendencia a pensar que las soluciones de convivencia social podían justamente llevarse de mejor manera en la medida en que se desarrollara un Estado fuerte, regulador. El New Deal de Roosevelt justamente fue una reacción a eso y que terminó posteriormente un poco en estos liderazgos más bien totalitarios del fascismo y el nacionalsocialismo que nos acompañaron a mediados del siglo XX y después, bueno, toda la lógica soviética que terminó con la Guerra Fría a finales del siglo XX. Entonces, en ese sentido, sobre todo considerando que además hoy día en Chile, además de los problemas económicos que se generan naturalmente a partir de la pandemia, estábamos en un momento institucional bastante especial, en un momento constituyente, como se le dice. ¿Crees tú que lo que estamos viviendo actualmente es una especie de déjà vu de algo que ya vivimos en la historia, esta tendencia hacia un estatismo, hacia un poder no regulado, no canalizado, que tiende hacia liderazgos autoritarios? ¿Crees que hay un riesgo de eso, una tentación de ver en el Estado y el liderazgo fuertes y populistas la manera en que podemos salir de todo este embrollo en el que estamos? Bueno, yo creo que efectivamente hay, sin ser historiador profesionalmente, yo creo que efectivamente hay cosas comunes con el periodo de los 30, por decirlo así, o del primer tercio del siglo XX. Eh, yo creo que un elemento clave de las crisis graves o de las crisis fuertes como la que se está viendo hoy día es el miedo. Este tipo de procesos producen miedo. Y cuando la sociedad tiene miedo, tiende a buscar reacciones que le quiten el miedo, que tranquilicen. Y ahí tú corres el riesgo de asociar esa generación de tranquilidad con liderazgos, primero fuertes, como decías tú, pero después que empiezan a pedir dejar la normalidad de lado en términos de los controles, de los equilibrios, etc. Hay algo en la necesidad de asumir la crisis, y eso requiere herramientas institucionales especiales, y eso lo sabemos desde los romanos, que son los originadores de lo que nosotros hoy día llamamos los estados de excepción. Sabemos que para salir de crisis graves se necesitan normas especiales, pero cuando decimos normas especiales decimos sistemas regulados, controlados, etc. El riesgo es que pensemos que no se necesitan esos controles, que es la parte inicial que avanza hacia la pérdida de resguardo de libertades, y que dejemos por lo tanto que se haga lo que a este liderazgo fuerte le parezca correcto. Ese creo yo que hay un riesgo muy fuerte que se asocia además, me parece a mí, con algo que el mundo occidental viene, creo, viviendo desde más o menos la crisis del 2008, en fin, que es un movimiento anarquista muy fuerte. Entonces, el movimiento anarquista siempre ha tenido el mismo efecto. Esto es como cuando yo era niño había una canción, ya no me acuerdo quién era, pero que decía tropecé de nuevo con la misma piedra. Bueno, cada cierto tiempo aparece el discurso anarquista violento, y esa idea de que todas las instituciones son malas, todas las instituciones tienen que ser demolidas, eh, nada sirve en el fondo, y como que a la humanidad se le olvida que cada vez que hemos seguido ese camino, lo que tú haces es dejarle el campo abierto primero al populismo, pero después al gen totalitario, al que quiere mandar sin contrapeso.
Porque en el fondo lo que produce el anarquismo es vacío. El vacío aumenta el miedo. Porque entonces, ¿quién resuelve las cosas? Y la tentación es pasar del vacío, del miedo, a un poder fuerte que no admite límites. Si tú miras por qué Lenin tiene el éxito que tiene en Rusia, porque Rusia estaba en una crisis fuerte, estaba perdiendo una guerra, la situación económica muy mala, y el zar parecía muy débil. ¿Qué se había hecho? Rusia llevaba más de 100 años de anarquismo, permanentemente. Entonces se había generado un ambiente que favorecía eso. Cuando tú dices, ¿por qué Alemania puede ir por Hitler? ¿Por qué Italia puede ir por Mussolini? Por anarquía. Por la sensación de que el sistema es normal, de que las instituciones normales no son capaces de resolver el tema y que está el peligro de que venga esta misma revolución que ya se produjo en la Unión Soviética, esta misma revolución que ha estado en México a principios del siglo XX, y no hay nadie, las instituciones parecen no ser capaces de frenarla, entonces hay que atacar el fuego con fuego, por decirlo así. Ese escenario de que tú disuelves instituciones, que es una tarea que hace fundamentalmente el anarquismo, es una tarea que lo que hace es servirle la mesa, por decirlo de alguna manera, a las corrientes más duras que dicen, bueno, de esto se sale con un poder fuerte y sin controles, sin contrapesos, digamos. Efectivamente, y de hecho, desde la época de los griegos, cuando Aristóteles hablaba de las formas de gobierno, justamente la anarquía seguía la dictadura, seguía justamente una lógica de poder y una lógica de gobierno con un liderazgo carismático, amplio, pero sin contrapesos y sin control. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte, sobre todo desde tu experiencia como constitucionalista, bueno, siempre históricamente han sido las instituciones, el Estado de Derecho, el orden público, el rule of law, como le dicen los americanos, la respuesta a esta enfermedad del poder sin control, que son los totalitarismos, que es el autoritarismo. ¿Cuáles son justamente las claves institucionales, sobre todo pensando que estamos en un momento constituyente acá en Chile, que si bien está un poco pausado por la pandemia, sigue siendo una realidad que tenemos que en algún momento retomar como país? ¿Cuáles son, crees tú, las claves institucionales que hoy día tenemos que tener más presentes que nunca para evitar esta degeneración que tú hablas en las formas de gobierno y en la manera en que nos relacionamos como sociedad? Yo diría que lo primero es entender que las reglas excepcionales son eso, son excepcionales. O sea, no acostumbrarnos a que la regla excepcional sea la normalidad. Esto no quiere decir que no puedan ni deban haber reglas excepcionales, todo lo contrario, tienen que haberlas. Como decía al principio de la conversación, la experiencia histórica demuestra que tú no sales de crisis grandes sin algún aparataje normativo especial que permita enfrentar la crisis y superarla, porque si no, eres incapaz de resolver las cosas. Pero tienes que entender que es excepcional y que por lo tanto eso está dado en la medida en que se cumple con un objetivo, terminado ese objetivo, la regla se retira y vuelves a la vida normal, digamos. Es un poco la lógica que tiene que estar. Porque eso significa también controles, equilibrio, etcétera, digamos. Eh, Usando las imágenes de nuevo, hay una imagen muy interesante en la película, en la segunda película de la serie Batman de Nolan, el caballero, el caballero oscuro, el capítulo 2 por decirlo de alguna manera, la conversación en el restaurante, en que está Bruce Wayne, digamos, Batman, pero en su rol civil, por decirlo de alguna manera, conversando con el fiscal, con Harvey Dent, esta idea de si se necesitan o no normas especiales y si la solución de los problemas de crisis es a través de la institucionalidad, el fiscal, la policía, los tribunales, etcétera, o este señor enmascarado que juega como por el lado, digamos. Y hay un comentario bien interesante en que empiezan a conversar o a discutir respecto de las reglas de excepción, y sale el comentario de que el último dictador con reglas de excepción en Roma fue Julio César, que fue precisamente el que terminó con la República. Que es un recordatorio de que sí, las reglas de excepción son muy importantes, pero hay que tener cuidado de que no se conviertan en la normalidad, porque si no mueles la lógica original, que son los equilibrios, los controles, etcétera. De hecho, el personaje dice una cosa muy notable, que es que morir en el intento o vivir lo suficiente para convertirme en villano, que también tiene un tema, que es que a uno se le olvida que el riesgo no es de los demás solamente, es de todos.
Aquí uno vuelve al Oracton siempre en el sentido de decir, a ver, si la tentación del poder no se aplica a todos, entonces los sistemas de control, los contrapesos, etcétera, no son porque los demás sean malos, es porque todos somos humanos. Porque como todos somos humanos, necesitamos esos controles. Yo creo que ese es como la primera cosa que habría que tener presente en términos, en un proceso como este, en una crisis como esta. Todos somos humanos, todos necesitamos salir de la crisis, todos sentimos miedos en determinadas circunstancias, por lo tanto necesitamos herramientas especiales, pero controles. Uno. Dos, me parece a mí que necesitas una afirmación fundamental de respeto a las instituciones. Más allá de quienes se las ocupan, yo creo que Chile ha jugado demasiado eh, con una crítica ciega a sus instituciones. Yo en eso creo que un momento triste en Chile es el Festival de Viña, cuando Stefan Kramer pone a la primera línea al mismo nivel que a la policía. O sea, cuando tú dices abiertamente y la gente te aplaude por decirlo, porque el problema está ahí. Esta no es una crítica a la libertad de expresión, yo creo que la libertad de expresión es muy importante, pero yo creo que muestra algo de la sociedad y algo que no está bien cuando la sociedad no es capaz de distinguir entre la fuerza usada en legítima defensa de los derechos de todos, en el cumplimiento de un deber, que es lo que hace la policía. La policía no sale a la calle porque quiere, sale a la calle en representación de todos nosotros, para hacer cumplir el orden, las reglas con las que vamos a convivir. Cuando eso es puesto al mismo nivel que los grupos violentistas, anarquistas, etcétera, que usan la violencia porque creen que es el único medio, que destruyen, que saquean, etcétera. Cuando eso está igual, tienes un problema. Tienes un problema porque tienes un problema de cómo mira la sociedad. Uno echa de menos, o uno echó de menos, y quizá esa es la razón por la cual Estados Unidos es un país desarrollado y nosotros no. Uno echó de menos en octubre, decía, las reacciones que has tenido en estos días en Estados Unidos. Es muy notable el hermano de la víctima que ha sido, que muere en un proceso que aparece como de abuso policial. El hermano de la víctima con un megáfono discutiendo con los que están destruyendo cosas, diciéndole, esto no se hace así. Él parando a la violencia, él, que podría ser la persona que podría quedarse en su casa. ¿Sabes que el dolor es tan grande que no quiero salir? No, él sale a decir, si ustedes respetan en algo a mi hermano, esto no. La alcaldesa de Atlanta, que es notable, porque ella, todo el mundo dice que podría ser la compañera de fórmula de Joe Biden para ir a la elección a enfrentar al actual presidente Donald Trump, y por lo tanto que podría también decir, bueno, voy a ser cuidadosa para no pelearme y estar segura de tener la nominación. Ella sale a decirle a los violentistas, esto no somos nosotros, y es muy importante porque ella es una persona de raza negra, por lo tanto el nosotros tiene una carga muy importante en estos días. Esto no es Martin Luther King, esto no es Atlanta, esto no es Estados Unidos. Ese tipo de declaraciones en estas situaciones son muy importantes y lamentablemente eso es lo que faltó en Chile entre octubre y la pandemia. Una reacción radical de decir, la violencia no. No puede ser la herramienta, nunca, porque el medio es el que está prohibido, no es la causa la que lo valida, o puede llegar a validarlo, y no puede ser tratada igual la actuación de la autoridad, tratando de reponer el orden público, que la actuación del violentismo. Cuando las pone en el mismo lugar, la sociedad tiene un problema de enfoque. Y yo creo que lo tercero que es muy importante tener presente es cómo entiendes al Estado, para qué lo entiendes. Yo creo que estas situaciones de crisis vuelven sobre la conversación de qué es lo que esperamos que el Estado haga por nosotros. Y yo creo que el riesgo aquí es que se pierde esa idea de que la tarea del Estado es permitir la colaboración voluntaria. O sea, si nosotros creemos o pensamos que la sociedad tiene que defender ciertos principios porque es mejor vivir en un orden de libertades que en un orden sin libertades, que es mejor vivir en un orden que respeta la independencia de las personas, su autonomía, etcétera, que uno que no lo hace, vamos a movernos hacia lo que Adam Smith y muchos otros pensadores han llamado como la colaboración voluntaria, la cooperación voluntaria. Y entonces el Estado lo que hace es garantizar las reglas que permiten esa cooperación voluntaria, pero tratar de reemplazarla lo menos posible. Y aquí hay una tentación de pensar que el problema está en la cooperación voluntaria y que lo que tú debieras hacer es tener un sistema dirigido, ordenado, de manera permanente.
yo creo que hay un tema muy interesante que ha mostrado esta pandemia, sobre todo a raíz de las cuarentenas, que tiene que ver con que hemos descubierto la cantidad de personas y de procesos que necesitamos para hacer nuestra vida diaria. O sea, la cantidad de pequeñas cosas que pasan todos los días, que dependen de la cooperación anónima de mucha gente que hace su tarea, de maneras muy distintas, en partes muy distintas, para que lo que considerábamos dado, que pasaba todos los días, pudiera ser. Ahora que eso no está y que tenemos que vivir como en un estado raro, por decirlo de alguna manera, descubrimos esas cadenas, esa cantidad de procesos, esa cantidad de apoyo. Y yo creo que eso nos habla de nuevo de cuál es el rol del Estado y por lo tanto, qué es lo que puede hacer para cumplir su rol y ayudar en la salida, digamos, y a dónde pretendes llegar, cuál es el estado, cuál es el estadio de salida de esto, y cómo discutes las instituciones y lo que, y lo que buscas al otro lado. De nuevo, insistiendo en que lo más importante es recordar que si queremos un orden de libertades, tenemos que buscar un orden en que seamos regidos por reglas, no por caprichos, y eso significa defender instituciones, digamos, defenderlas aunque no nos guste exactamente quién las ocupa en un momento determinado. Hay un elemento transversal en estos tres puntos que tú haces justamente para evitar la configuración de esta especie de tormenta perfecta de autoritarismo en el que estamos viviendo. El elemento transversal que yo quiero subrayar es que finalmente a estas respuestas de la institucionalidad siempre tiene que ir acompañadas de ciertos elementos culturales. Y creo que en cada uno de los tres puntos que tú dijiste, al final del día, y sobre todo muy especialmente con los ejemplos que diste de películas, de Kramer, etcétera, al final del día hay un soporte cultural que tiene que ir apoyando a estas instituciones. Y me gustaría llevar un poquito la conversación para allá, porque si analizamos un poco lo que fue el estallido social o el mal llamado estallido social en octubre, podíamos ver perfectamente en las calles rayados, no son 30 pesos en referencia a la subida del metro, sino que son 30 años de un Estado pequeño, opresor, neoliberal, 30 años de finalmente las ideas de Friedman, las ideas de los Chicago Boys, que son finalmente los temas que nos tienen así, pero irónicamente, si analizamos objetivamente estos últimos 30 años, han sido los 30 años más exitosos de nuestra historia desde el punto de vista tanto económico e institucional. Entonces, en ese sentido, ¿cómo explicamos el descontento? ¿Cómo explicamos esta falta de sentido que tiene que ir acompañado a la legitimidad de las instituciones que tú hablas? ¿Será finalmente que las políticas públicas, los gráficos de oferta-demanda, de crecimiento del PIB a los que estuvimos acostumbrados como jaguares de Latinoamérica en los 90, no fueron suficientes para darle sentido a nuestro modelo de progreso? ¿En qué fallamos en ese sentido? Habiendo sido, insisto, los 30 mejores años de la historia de Chile, que llegáramos a este nivel de descontento, finalmente, más allá de lo económico y lo institucional, hay un tema cultural de fondo. Me gustaría llevarte un poquito a esa reflexión. A ver, yo creo que en estos procesos es difícil identificar una causa, decir, mira, esto pasa por esta situación. Yo tiendo a pensar que estos procesos son más bien eh, multicausados, digamos. Hay una serie de factores que se van juntando y que van produciendo un cierto efecto. Eh, Se me vienen a la mente algunas ideas que yo creo que son las que uno podría pensar que están aquí. Una, yo creo que desde quienes estamos de acuerdo con lo que se hizo, faltó acordarse de aquella frase de Hayek en el sentido de que eh, nosotros no defendemos un determinado sistema porque funcione mejor, sino que lo defendemos porque creemos que está basado en los principios correctos y por eso funciona mejor. O sea, faltó mostrarle el alma. Nosotros admitimos demasiado rápido que la lógica de una economía libre y de una sociedad libre, para usar, o una sociedad abierta, para usar la frase de Popper, era solo número. Y no fuimos capaces de conectar el número, que es muy importante, porque no basta con hablar de cosas, sino que hay que ser capaz de producirlas, digamos, y de generar, pero mostrar el alma de eso. El alma que tiene que ver con la defensa de la libertad de las personas, el alma que tiene que ver con que el crecimiento y la mejora de las condiciones de vida tiene que ver con la dignidad de las personas, lo que está detrás como idea, como defensa, como principio. Eso faltó decirlo y por lo tanto nos dejamos llevar a una cancha
en la cual era, no, ustedes solo defienden los números. Y nosotros contestábamos con números. También, si era la mejor manera de decir, mire, el sistema funciona mejor. Pero había que ser capaz de decir, oye, si los números son consecuencia de algo, los números son consecuencia de los principios. Esto es lo mismo, guardando las proporciones, pero es lo mismo que cuando desde el mundo marxista te dicen si el problema del sistema es que concentra el capital en manos privadas. Ya, el problema es que el capital, para que la economía funcione, hay que concentrarlo. Eso lo sabe Marx y lo han sabido todos los economistas toda la vida. Lo que pasa es que la respuesta de ustedes es que lo concentre el Estado. Yo prefiero que lo concentren personas porque es más, porque se difumina más, se concentra menos, por decirlo así. Hay más intervinientes, eso es más libre, se mueve más. Tú quieres que lo concentre el Estado, con lo cual terminamos en Cuba, terminamos como sabemos que terminamos, porque no hay alternativa a eso. Porque el sistema que ustedes instalan funciona así. Eso no fuimos capaces de decirlo y ahí se provocó aceptamos una crítica que yo creo que es injusta porque no la discutimos. Después tenemos otro fenómeno que es que yo creo que Chile vivía un fenómeno de adolescencia, que es propio del crecimiento que nunca ha sido parejo. Entonces, cuando tú vas avanzando, hay sectores que avanzan más rápido que otros, y por lo tanto los que van más lento, que les gustaría estar más adelante, digamos. Eh, Carlos Peña ha hablado de que se vive un momento redistributivo, como de sentir, soy tan rico que entonces ya puedo repartir. Yo creo que se produjo una desconexión generacional en que los que habíamos vivido el Chile pobre, yo nací en el 68, por lo tanto yo vi otro país, los que habíamos vivido el Chile pobre, eh, estábamos muy contentos con el Chile que había hoy día, pero no nos dimos cuenta que había una generación, y varias, que no habían conocido el Chile pobre de nosotros, el que nosotros vivimos, y que por lo tanto encontraban que no se iba a la velocidad suficiente, y eso no se moduló en la práctica, en términos de darle una vuelta más, me parece. Eh, y yo creo que no le pusimos eh, análisis suficiente, lo estamos viendo hoy día, vuelvo sobre algo que ya dije, pero que no quiero sonar obsesivo, pero que creo que es muy importante, no le pusimos análisis suficiente a cómo un trabajo consistente de demolición de instituciones se había venido haciendo en Chile. Y que eso venía hace años, el proceso de anarquismo, de decir que la violencia es legítima porque es el único rol o la única alternativa que queda, que el sistema institucional es él el que causa violencia y por lo tanto tú tienes derecho y no solo derecho, sino que es la única vía rebelarte frente a él con violencia, etcétera. Eso se fue como validando en el tiempo. Es muy llamativo, ya que estamos hablando de imágenes, para mí es muy llamativa la imagen que está grabada en videos, yo no la he visto digamos, noticiero, está grabado en video que circularon en YouTube, de la persona que destruye los torniquetes del metro en la estación que está frente al campus San Joaquín de la Universidad Católica en San Joaquín, eh, y recibe un aplauso cerrado, pero el aplauso lo recibe no de los que están haciendo el disturbio, sino de gente que está parada en la escalinata de salida de la estación. Esa gente aplaude. Entonces, cuando tú aplaudes la violencia, algo pasa. Cuando tú aplaudes la violencia, cuando la sociedad está dispuesta a decir, no, sí, que hagan pedazos, no, sí, que saquen, cuando alguien está dispuesto a decir, no, este es el único camino para que nos oigan, y vuelva a la comparación con Estados Unidos, quiere decir que hay una base institucional que se te disolvió. Y eso es muy peligroso, porque eso significa que alguien ha venido trabajando para aprovecharse de ciertas cosas y para usar el escándalo tal o el problema cual para decir, ven, si el sistema institucional no funciona, si la única alternativa que usted le queda es la destrucción total, es la anarquía, digamos, el vacío. Y eso es muy peligroso porque eso amplifica el problema más que resolverlo, porque todos sabemos que después de la anarquía y después del vacío, lo más probable es que tú salgas por alguien que salga por fuerza, digamos, esa es la experiencia de la Revolución Francesa, eso es lo que pasó en la Unión Soviética, los totalitarismos parten así. Entonces, cuando tú dices estoy ayudando con esto, no, señor, le está haciendo el trabajo a los totalitarismos, está sacando la última capa de protección, que es el tejido de instituciones, está quitando eso, digamos. Tú podrás hablar eh, de que tiene que ver con pérdida de autoridad, hay distintas maneras de decir esto, pero creo que ahí hay un tema. Y lo último me parece a mí es que se nos olvidó, creo, que el paraíso en la tierra no existe.
no existe y no puede existir porque es una contracción en los términos. Entonces, que cuando alguien te promete el paraíso en la tierra, te está engañando. Y por lo tanto el discurso del paraíso en la tierra es un discurso falso. Per se, porque es una contradicción, insisto, es algo imposible. Y que entonces tú tienes que luchar contra la realidad. Y la realidad es esto. Tú creías que íbamos súper bien, tú creías que el mundo estaba controlado. Si tú leías opiniones de distintas personas antes de la pandemia, la discusión era si la generación de nuestros hijos, de los hijos de la mía, digamos, iban a llegar a los 100 años. Había gente que estaba diciendo que la gente ya no se iba a morir. Era como, somos inmunes, la vida está resuelta, entonces todo, ya no hay problema. Llegó una enfermedad y descubrimos de golpe que habían problemas, que la gente se muere, que todos nos morimos, que la tecnología tiene límites, que la ciencia tiene límites porque va avanzando de a poco, etcétera. Entonces, yo creo que también caímos presos un poco de esa idea de que el paraíso existía, que estaba a la vuelta del camino, que si uno incendiaba unas cuantas cosas llegaba, y ahora nos recuerdan que en 4 meses nos podemos haber retrocedido 7 años, que eso significa que Chile va a salir de esta enfermedad con un problema gravísimo en que va a haber mucha gente que lamentablemente ha vuelto a condiciones de pobreza de las que había salido y se va a devolver, y que por lo tanto va a venir un tiempo en que lo vamos a pasar muy mal como país, como sociedad, y que eso va a requerir de nuevo un discurso que frene, que ordene, que apunte a lo que se puede hacer y no a vender ilusiones que solo se traducen al final en frustraciones y que vuelven a ahondar en el caldo crítico, digamos. Exactamente, y justamente no puedo evitar como pregunta final para ir redondeando esta tremenda conversación y reflexiones que nos pone sobre la mesa, a propósito de los cantos de sirena, a propósito de esta generación de expectativas falsas. Justamente en un momento constituyente, los cantos de sirena se multiplican, en donde pareciera que por arte de magia, simplemente por el hecho de escribir cosas sobre un papel, pareciera que todos los problemas que tenemos en Chile se podrían resolver como si fuera el conejo sacado del sombrero de un mago. Hay una lógica de varita mágica en torno a la discusión constituyente, en donde finalmente el gran paraguas conceptual de solución a todos nuestros problemas era la Constitución, y en la medida en que la Constitución tuviera ciertos elementos, ciertas promesas del cielo en la tierra, como tú decías, se iban a acabar todos nuestros problemas. ¿Cuál crees tú que debería ser el enfoque sano? Ya estamos en un momento constituyente que tarde o temprano se va a reactivar. ¿Cuál es el enfoque sano que como sociedad deberíamos enfrentar este momento constituyente? Para evitar justamente este canto de sirenas, para evitar justamente finalmente un caldo de cultivo que lo único que hace es alimentar expectativas que tarde o temprano la gente se va a dar cuenta que no van a poder ser cumplidas, y vamos a terminar apagando el fuego de nuestra inestabilidad social que partió en octubre, finalmente con benzina. ¿Cómo enfrentamos este proceso constitucional de una manera sana en ese sentido que evite los cantos de sirena y este caldo de cultivo totalitario del que hemos estado hablando? Yo comentaría dos cosas a ese respecto. Una, que yo creo que no hay que engañarse en el sentido que la discusión constitucional en Chile a partir de octubre no es una discusión espontánea, es una discusión puesta políticamente. Si tú miras las primeras manifestaciones, la violencia del 18 de octubre en la tarde y en la noche, lo que pasa el fin de semana, eh, nadie sale a decir, ni los que están tirando piedra, ni los que están tratando de protestar y hacen como que las piedras no existieran, porque no existió la condena a la que aludía yo inicialmente, a la violencia, pero ninguno de los dos dice el problema es la Constitución. Hablan de otras cosas, la conversación está en otra parte. La Constitución sube a la mesa porque es puesta en la mesa políticamente. O sea, la discusión constitucional inicia por un problema político. Y yo creo que el problema político es que hay un sector político en Chile que lo que quiere es desmonumentalizar el gobierno militar. Y estoy haciendo una comparación con lo que pasó en España. Ustedes saben que en España, inmediatamente después de los pactos de la Moncloa, que es el acuerdo post muerte de Franco, lo que se hace es un régimen constitucional que es distinto del pretendido por Franco. Y lo que se hace es alterar lo pretendido por Franco, por lo tanto la constitución española es distinta, el régimen no es lo que había pretendido el gobierno de Franco. Pero recientemente, o sea, en paralelo con eso, cuando el PSOE asume el poder, se inicia un proceso que
la izquierda española llamó la desmonumentalización de Franco, que consistió en sacar todos los monumentos, las estatuas, los símbolos que recordaran el gobierno de Franco. Que terminó hace poco, ustedes se acordarán, cuando sacaron los restos de Franco del Valle de los Caídos, este mausoleo construido por Franco durante en honor a los caídos en la guerra civil, y se va a un mausoleo familiar. Bueno, hay un sector político en Chile, me parece a mí, que lo que quiere es desmonumentalizar el gobierno militar. No hay monumentos que sacar, no hay nada que sacar. Entonces, ¿qué es lo que representa eso? ¿Dónde está representado una institucionalidad o un proceso histórico con el que no se está de acuerdo y al que se quiere derrotar políticamente, al que quiere que se tenga un símbolo político de derrota en la Constitución? Entonces hay que sacar la Constitución más allá de por qué se reemplace. Es que la Constitución es el símbolo que hay que demoler, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso es parte de lo que hace difícil ponerse de acuerdo en Chile para ordenar la situación antes de la pandemia. Porque está en una parte de la política chilena la idea de este es un buen momento de, la expresión es poco técnica, pero de tirar la estantería abajo. Aquí hay una ventana para tirar la estantería abajo, entonces si hacemos un acuerdo de paz, en fin, no votamos la estantería. Votemos la estantería primero y después vemos qué es lo que hacemos. Que eso es súper peligroso. Es muy peligroso y de eso se empiezan a dar cuenta figuras muy notables de la política chilena que empiezan a decir cuidado, 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 cuidado con lo que puede venir. Yo encuentro que en eso uno de los más notables ha sido Sergio Muñoz Rivero, que es un hombre que viene del mundo del marxismo, que es un hombre que estuvo detenido, entiendo que estuvo en Villa Grimaldi, o sea, no se puede decir que sea una persona que no conoce lo que pasó, pero que ha sido muy consistente en decir cuidado con la institucionalidad. Porque cuando se echa abajo la institucionalidad, lo que pasa al otro lado es mucho peor. Entonces, cuidado con el respeto a la institucionalidad. Yo creo que ahí hay un tema importante a tener presente, que el proceso constituyente no es un momento para ganar una victoria corta ideológica en decir, sí, el régimen no sé qué, ahora me doy un gustito. No, estás hablando de las reglas básicas con las que convive un país, entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. Y lo segundo es que yo creo que también hay que tener cuidado con una postura que es como decir, no, si la constitución no es tan relevante, la constitución es muy importante, pero es muy importante por una cosa distinta de la que se ha dicho. No es muy importante porque vaya a conducirnos al paraíso, no es muy importante porque si cambiamos la constitución al día siguiente vamos a amanecer con todos los problemas resueltos, que ese es un error. Es muy importante porque permite que convivamos sin matarnos, si esa es la base. Son las reglas que permiten la colaboración voluntaria, son las reglas que permiten que las personas podamos convivir, no obstante nuestras diferencias, no obstante nuestros puntos de vista distintos, no obstante nuestros proyectos de vida distintos. Es lo que tenemos en común para poder convivir. Entonces, no se trata de bajarle la importancia, sino que de darle la importancia que tiene. No es una llave mágica, no es una varita mágica que resuelve los problemas, tiene el rol de constituir aquellos elementos básicos que permiten que vivamos juntos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Pues la constitución que tenemos hoy día había logrado dos cosas que a mi juicio son clave. Una, había sido modificada en el tiempo, había sido sucesivamente modificada por acuerdo en el tiempo. Eso es muy importante porque refleja que nos pudimos poner de acuerdo en cambios al sistema, sin matarnos, sin hacer pedazos el sistema, para mejorarlo, para incorporar, para que todos pudiéramos ir trabajando con una misma regla. Eso es muy valioso, porque demuestra que el país fue capaz, desde el 89 hasta el 2005, de ir perfeccionando la herramienta, en el entendido que era parte del mismo bote, que estábamos todos arriba de él, y que por lo tanto lo importante era que funcionara porque eso le hacía bien al país. Por lo tanto, ahí hay mucho aprendido. Entonces, decir que hay que partir de cero, que la única alternativa es la hoja en blanco, que hay que como que hacer que no ha existido nada, es muy duro y no solo es un error conceptual, nunca se parte de cero, porque tú nunca dejas de considerar lo que ha sido la historia, el pasado y los antepasados y los antecedentes históricos de tu país, institucionales, etcétera, sino que además es como decir, nunca hubo institucionalidad en Chile. O sea, nunca se ha hecho nada, o sea, todo, porque además corre el riesgo.
que yo creo que no se ha medido. Si yo digo que la única alternativa es partir de cero, porque la Constitución actual no sirve para nada, bueno, y entonces la institucionalidad en la que hemos vivido, los gobiernos que han existido, las autoridades que han estado y que están hoy día, ¿no valen? ¿Nadie? Entonces corremos el riesgo de nuevo de la anarquía, de decir el Parlamento no vale, los ministros no valen, la oposición no vale, nadie vale. Nadie vale y eso es muy peligroso. Entonces, yo creo que precisamente porque entendemos que la Constitución son esas reglas básicas que permiten la convivencia libre de personas que piensan distinto, pero que se someten a unos ciertos mínimos, hay que tener mucho cuidado con los cambios que se hacen y hay que buscar cambios que favorezcan a la sociedad. Y los procesos de demolición son muy peligrosos porque tú solo demueles cuando lo construido ya no tiene sentido, ahí demueles. Demoler significa que yo llego, la primera conclusión a la que llegué es que el edificio que está construido no sirve para nada, entonces tengo que destruirlo entero. Y yo creo que concluir que lo construido en Chile en los últimos años no sirve para nada es un esfuerzo de ideología demasiado grande. Entonces, como para decir nada. De hecho, si a mí me preguntaran cuál es la reforma constitucional que yo haría, yo te contestaría, no es una reforma constitucional, es una reforma que tiene mucho que ver en el sistema institucional, pero que no es constitucional, que es cambiar el sistema electoral. Yo creo que el peor error que ha cometido Chile desde el año 89 hacia acá era un sistema proporcional. Nosotros deberíamos haber ido en el sentido exactamente opuesto, deberíamos haber endurecido un sistema mayoritario muy mayoritario. Yo habría ido a un sistema uninominal, un diputado por distrito. Pues yo creo que el sistema proporcional dispersa, favorece las posiciones de extremo de todos lados, hace difícil los acuerdos y además conceptualmente se utilizó como una bandera en contra de la estabilidad. Fue una manera de decir que la estabilidad era mala. Y yo creo que lo que nos ha pasado en estos meses, primero con la crisis de violencia de octubre y ahora con la crisis sanitaria, es que vamos a empezar a añorar los años de estabilidad. Vamos a empezar a darnos cuenta que la estabilidad es muy valiosa, y es muy valiosa sobre todo para la gente que tiene menos, porque esa gente para poder avanzar, para poder progresar, para poder vivir mejor, requiere estabilidad. Sin estabilidad, esa gente lo pasa muy mal. Si no, pregúntenle a Venezuela. Germán, 1.000.000 de gracias por esta última reflexión. Yo creo que efectivamente engloba muy bien quizás las respuestas que nos pueden llevar a evitar esta tormenta perfecta que entre pandemia y crisis social se puede estar configurando en el país. Así que te agradecemos, estamos seguros que te vamos a tener en instancias como esta en el futuro. Y bueno, invitar a todos los que nos están viendo a que nos sigan en nuestras redes sociales, que también aprovechen de ver reflexiones políticas, sociales y culturales en nuestro podcast Sonido Libre, y nos estaremos viendo en otra oportunidad, en otro Agora Live. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos por la invitación.